Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Seguimos con las mejores lecturas de 2026 y en esta ocasión os voy a hablar de mis mejores lecturas de novela gráfica, de cómic y de manga. Así que vamos allá. De novelas gráficas hay dos que me gustaría destacaros. La primera que me ha conquistado el corazón, de verdad, y que me alegro un montón de haber comprado, es esta chulada que se llama Y al final todos mueren, toda la verdad sobre los cuentos de hadas, de Lou Luby. Ya sabéis que intento pronunciar los nombres lo mejor posible, pero os la dejo aquí para que le echéis un vistazo. Es un libro que va sobre cuál es el origen real de los cuentos clásicos que más conocemos, así como cuentos que son de otras culturas o que quizá conocemos menos, todos esos simbolismos, todas esas anécdotas, el cómo fueron evolucionando, hacia qué públicos iban dirigidos, por qué los llamamos cuentos de hadas, en fin, un montón de curiosidades sobre los cuentos que tanto amamos. Y además se cuenta de un modo súper divertido, súper gracioso, hay muchas cosas que chocan un montón y en algunas ocasiones los dibujos son bastante gráficos, pero con el estilo de Lou Luby pues se hace muy ameno, incluso aquellos cuentos que son para mi gusto demasiado grotescos. Os lo voy a enseñar un poquito para que veáis cómo se ve por dentro. Y la otra novela gráfica ilustrada de la que os quiero hablar es una que además me leí en eBiblio. Hay muchas lecturas, no os lo he comentado en el vídeo anterior, que me he leído gracias a la plataforma de eBiblio. Hay también cómics, hay también novelas ilustradas en eBiblio, así que si os gusta este género, indagar un poquito. Bueno, pues es La magia del orden de Marie Kondo. Es una novela que está llenita de sabiduría, llenita de consejos súper mega prácticos y que además yo me he leído la versión cómic ilustrada que ha hecho Marie Kondo de sus consejos y de su trabajo. El hecho de que se lea en formato cómic hace que todo sea súper accesible, que entre súper bien la información, además de forma visual, para mí ayuda un montón, sobre todo cuando está dando consejos súper prácticos de cómo doblar las cosas. Y tengo que decir, yo he puesto en práctica prácticamente todos los consejos de Marie Kondo y siento que efectivamente mi vida es ahora mucho más mágica. Soy súper mega fan de él, cómo dobla esta señora la ropa. Mi armario es una maravilla ahora después de haber puesto en práctica su método y no os la puedo recomendar más. Es verdad que a mí me va a costar sobre todo lo que dice sobre los libros y lo que dice sobre los cuadernos, porque yo sí que tiendo a acumular en ese sentido, pero como todo es una novela que yo os invito a leer y luego a poner en práctica aquellas cosas que efectivamente resuenen con vuestro estilo de vida y que vayáis a poder llevar a la práctica y que os haga más feliz. Pero en serio, nunca pensé que recomendaría tanto una novela sobre limpieza y organización física, pero qué necesarios son estos consejos, de verdad. Si no le habéis dado una oportunidad a Marie Kondo, doy fe de que funciona y de que esta señora sabe muchísimo de lo que está hablando. Además se lee muy rápido, yo me lo leí en un trayecto de tren, me hice apuntes, además conforme iba leyendo me apuntaba lo que más me iba interesando y una vez llegué a mi casa puse los apuntes en limpio, empecé a poner en práctica los consejitos y es que la verdad es que es súper mega práctica, que es como a mí me gusta un libro de ayuda y de consejos. Ahora vamos a pasar a cómics, tengo 3 que enseñaros. Bueno, perdón, se me ha olvidado mencionar un cuento ilustrado. He leído Isadora Moon va al colegio, que yo, bueno, obviamente me sonaba Isadora Moon de verlo en las librerías, pero nunca le había dado una oportunidad. Me parece súper tierno, me parece que el dibujo es súper original y súper chulo y me parece una muy buena elección de cuento infantil. De hecho, yo estoy convencida de que a mí, si me lo hubieran regalado cuando yo tenía las edades recomendadas de Isadora Moon, me hubiera encantado. Además me recordó un poco a Valeria Varita, pero para mí Valeria Varita era demasiado solo rosa. Así que súper buena combinación de lo gótico con lo rosa, con las hadas, con los vampiros, que me ha parecido chulísima. De verdad, me ha parecido una monada, una cucada y además el cuento en sí era muy gracioso. Así que gran descubrimiento en el género de cuentos infantiles Isadora Moon. Vale, de cómics hay 3 que me gustaría enseñaros. Uno es el segundo tomo de The Love Report, que es una saga que ya os enseñé creo que el año pasado, que me encanta, me parece que tiene una ilustración preciosísima y que además es una historia muy adorable. Yo os lo vendí y os lo sigo vendiendo como un poco las Witch, pero sin la parte mágica, sino las Witch si fueran solo
pues compañeras de instituto, de clases que están pues preocupadas con las cosas típicas de su edad y que en concreto están llevando una investigación para entender qué es eso del amor porque no les acaba de quedar claro. Es una premisa súper divertida, ellas son muy adorables, cada una tiene su propia personalidad con los errores y virtudes que acarrea pues sus energías, su modo de ver la vida y que están aprendiendo a relacionarse entre ellas y también con el mundo. Y sobre todo la ilustración, madre mía, la ilustración de Becca y Maya. No me queda muy claro de si una es la ilustradora y otra la guionista, pero bueno, aplauso enorme para las dos. Yo estoy deseando este año hacerme con el tercer tomo que creo que ya ha salido y ojalá esta saga saque muchos tomos y llegue a buen puerto. Os voy a enseñar un poquito por dentro para que veáis a qué me refiero. Otro cómic de estética un poquito parecida, aunque diferente evidentemente porque es otra artista, básicamente, y que me he leído más en otoño porque me pegaba mucho de temática Halloween, es Morgana and Oz. Este ya os lo comenté, también está en español. No sé si The Love Report ha llegado a ser traducido al español, eso os lo pondré ahora por aquí para que salir de dudas, pero este sí que lo he visto en librerías en español traducido y me parece que, de nuevo, una de las razones por las que le di una oportunidad es por la ilustración, el dibujo es súper adorable, además me parece muy bonita la relación que se está empezando a dar entre esta brujita, que es un poquito desastre, y este chico que tiene un poquito de mal genio pero buen corazón, que es un vampiro, y que son pertenecientes a familias que están enfrentadas y que hay un gran malentendido en el que acaban estos dos envueltos y entonces tienen que ponerse un poco a trabajar juntos para evitar que haya un enfrentamiento mayor y sobre todo para devolverle la forma al chico vampiro porque sin querer ella lo transforma en gato. O sea, es una premisa súper divertida, es súper adorable. No os puedo hablar de la saga en general porque este es solo el primer tomo y no he leído más, pero estoy deseando llegar al segundo tomo y al tercero y a todos los que salgan porque me da a mí que esta obra va a ser pues muy adorable y muy divertida sobre todo. Y de nuevo os voy a enseñar un poquito a qué me refiero con que la ilustración me enamoró. Se me ha olvidado decir que es de Miyuli. Y por último, de cómics, me gustaría recordaros el que es sin duda mi cómic favorito y que me parece una maravilla y una obra maestra y además con una ilustración súper única y súper... no sé cómo explicaros, es todo lo bien que hay en este mundo para mí. Garlic and the Vampire, que es además un cómic que conocí gracias a la fantástica Lira Efrástica, que si no la conocéis pues os recomiendo muchísimo su canal porque hace recomendaciones súper buenas. Y bueno, creo que ya por la portada podéis ver por dónde va la cosa. Va de esta pequeña Ajito que tiene que enfrentarse a un vampiro que llega a la ciudad para defender de un posible malvado vampiro horrible a los del pueblo y a sus compañeros que también son vegetales. Y ellos viven además con una brujita súper graciosa y súper agradable. Es súper adorable, es súper original, es súper entretenido y además la ilustración te roba el corazón. Además recomiendo muchísimo este como lectura otoñal. Este también está traducido, es de Brie Paulsen y en español es Ajo y el vampiro. Y ahora pasamos a sección manga. La verdad es que ha sido el año que yo creo que más manga he leído, que estoy bastante contenta. Y es verdad que a veces dudo un poco de qué obras mencionaros, porque hay obras que voy leyendo a lo largo del tiempo, estoy al día, entonces conforme van saliendo voy leyéndolas. Eso significa que a lo mejor las empecé hace muchos años, pero las sigo. Así que bueno, he cogido como un poco las más relevantes para mí de este año. Y hay algunas que aunque lleve al día pues no voy a mencionaros porque es verdad que las empecé hace mucho tiempo y tampoco las he leído tanto este año, aunque de vez en cuando las tengan por ahí pendientes. Un manga que me ha sorprendido bastante porque no lo hubiera cogido, la verdad, por la portada, es You and I Are Polar Opposites, que en español creo que es Tú y yo somos polos opuestos. Este además fue porque me compré un manga y me venía un marcapáginas de esta obra y me dio curiosidad y la investigué y me puse a leerla y la verdad muy adorable, muy fácil de leer y con personajes que caen súper bien. Además dentro del género
de romántica de instituto, pues a ver, tiene los típicos clichés que siempre aparecen en estos mangas, pero la historia empieza cuando los dos protagonistas comienzan a salir, que es algo que me pareció muy chulo, porque normalmente estas obras es todo el desarrollo de los protagonistas hasta que empiezan a salir y normalmente acaban ahí. Entonces me pareció curioso ver cómo los protagonistas, pues su historia no empezaba cuando se conocieron, sino empezaba cuando empezaron a salir, y te da pues todas estas pequeñas cosas que van sucediendo en su relación para que avance, pero ya desde el que eran novios. Entonces, bueno, me ha parecido dentro del género y dentro de que hay muchos clichés y dentro de que la pareja secundaria, que es también súper adorable, pues sigue el camino que estamos acostumbradas a ver en los mangas shoujo de instituto, pues me ha parecido un toque fresco eso de que empiecen a salir en el primer capítulo. Si os gusta el shoujo y os gustan los romances de instituto, la verdad es que esta obra me parece muy buena opción si queréis algo ligero, original, con personajes divertidos dentro que no son nada del otro mundo y sobre todo personajes que te vayan a caer bien y que sea fácil acompañarles en su camino. Otro manga que leí, que este sí que me llamó mucho la atención la portada y que se le conoce como el Green Yuri, el Yuri verde, es The Guy She Was Interested Wasn't a Guy at All. No estoy muy segura de cómo es el título en español, no lo sé, os pondré el título en español aquí en la pantalla. Es un manga que me ha llamado muchísimo la atención por el estilo artístico, además tiene páginas en color verde que llaman muchísimo la atención y que le dan muchísimo juego a las ilustraciones y mucha vida, dentro de que el verde también me parece un color bastante difícil de coger como color único, sobre todo en el tono en el que la autora lo usa. Así que a nivel ilustración y a nivel color me parece súper interesante, ya que en el manga estamos acostumbradas que de vez en cuando hay páginas a color pero que sean blanco y negro. Además me parece interesante por la trama, porque va básicamente de dos chicas japonesas que se obsesionan con el rock occidental. Entonces me parece chulísima el que vaya de eso el manga, y está lleno de referencias súper guays a pues el rock occidental básicamente. Y además la relación entre ellas es súper adorable, súper bonita, tiene momentos súper divertidos, el dibujo en sí de las dos a mí me gusta también un montón, la estética, los personajes secundarios también molan bastante, aunque es verdad que no están muy desarrollados, están un poco de fondo. Y sí que es verdad que tengo que deciros que yo voy al día con esta obra y para mí se está desinflando un poquito ahora. Yo me hice bastante adicta en los primeros capítulos, engancha muchísimo, pero bueno, esto es algo que también suele pasar, yo creo, con muchos mangas que siguen siendo muy buenos, pero que siempre atraviesan un periodo en el que a lo mejor la cosa se va desinflando un poco, ya no te provoca ese hype, pero no quiere decir que la historia deje de ser buena o que te dejen de gustar sus personajes. Y sobre todo, si lo veis en alguna librería, echarle un vistazo, porque de verdad, lo del efecto de color verde a mí se me ha quedado muy grabado, me ha impresionado muchísimo el cómo la autora usa este recurso, que además es muy novedoso. Un manga que ya os he enseñado por aquí por el canal, pero que tengo que incluirlo en este top, es el de Adavana, que lo tengo aquí. Este es el tomo 1, este es el 2 y este es el 3. Es una serie que os recomiendo mucho si os apetece leer algo corto de pocos tomos, porque ya está terminada, son 3 únicos tomos. Es un thriller, eso sí, tengo que avisar, es muy gráfico, de una forma muy desagradable y contiene, a ver, es un thriller que contiene elementos muy desagradables, hay muchos trigger warnings en esta obra, entonces si no queréis ver representaciones gráficas de violaciones, de asesinatos, de desmembramientos, pues no es vuestra obra. Pero si no os importa eso, el dibujo es muy bueno, demasiado para mi gusto, porque es verdad que las partes gráficas son muy gráficas, pero sobre todo a nivel thriller me ha parecido muy entretenida, me ha parecido muy interesante, te deja con la intriga, en cada tomo acabas el tomo queriendo leer el siguiente. Es interesante cómo la obra le da la vuelta a una misma situación para que lo veas desde diferentes puntos de vista y no estés del todo segura hasta el final de qué es lo que realmente ha pasado, de quién es el culpable, de cómo se han hecho las cosas. Es una obra que te destroza un poquito porque va de cosas muy crueles, pero que es muy interesante dentro del género thriller. Yo la verdad no he leído tanto thriller manga, pero este me ha parecido muy bueno. Otro manga que me ha gustado muchísimo, aunque también tenéis que ver porque hay desnudos, no a menudo, pero de vez en cuando hay desnudos, entonces si no queréis ver desnudos pues tampoco os lo recomiendo, aunque no hay escenas sexuales que yo recuerde implícitas ni nada de eso, simplemente de vez en cuando hay tetas, básicamente. Es uno que se llama A Bright Story, los
historias de novias o algo así. De nuevo os pondré el título en español aquí. Me ha encantado el dibujo, pero sobre todo me ha impresionado mucho porque es un manga histórico y está súper bien ambientado en la época, que ahora mismo se ha hablado de tantas cosas, no se me viene a la cabeza, pero también os lo voy a poner por aquí. Me ha parecido muy interesante porque sigue la historia de muchísimas novias de esta época, diferentes, de familias diferentes y que por lo tanto tienen contextos culturales diferentes, tradiciones diferentes, aunque estén en la misma época. Y nos hace un poco un recorrido por esta zona del mundo que yo la verdad desconozco bastante la historia de estas regiones, entonces me ha parecido muy muy guay a nivel histórico, además de que los personajes son súper entrañables, les coges muchísimo cariño, obviamente no todos, entiéndase que no estoy hablando de aquellos que dan rabia, sino de los que te caen bien, y hacen que quieras pues básicamente seguirles allá donde vayan. Es una obra muy lenta, es una obra que tiene partes en las que realmente de repente hay acción, pero es más como un slice of life. En muchas ocasiones simplemente acompañamos a estas novias con sus preocupaciones diarias y en sus quehaceres, habla mucho de su artesanía, habla mucho de qué se encargaban dentro en la casa. Entonces, bueno, es una novela dentro de que a veces se acelere bastante lenta, pero que yo recomiendo muchísimo. Lo único que parece que va muy lento el manga. Entonces, a mí siempre me da un poco de miedo con estas obras si se terminan y si se terminan bien, pero bueno, esto es algo pues que pasa mucho con los mangas largos. Aún así, si os llama la atención, yo le daría una oportunidad, sobre todo si os gusta el género histórico. Y el dibujo. Madre mía, lo bien dibujado que está este manga es una de las cosas que más tengo que destacar. Sobre todo el nivel de detalle en los trajes tradicionales y en todo, en cómo van. O sea, es una locura. O sea, entiendo que vaya lento el manga porque a nivel dibujo de los mejores que he leído en mucho tiempo. Nos acercamos a los últimos mangas de los que quiero hablar. Por supuesto voy a mencionar Spy Family. Me encanta esta obra, me encanta. Es verdad que como lo llevo al día hay capítulos pues que me interesan menos. Personalmente la historia de Yor, de la madre, de sus misiones pues me aburren un poquito dentro de que amo a Yor y me encanta ella como personaje. Y a veces también incluso algunas de las misiones de Lloyd se me hacen un poco bola porque os voy a ser sincera, yo Spy Family lo leo ya pues, por Anya y Damian y sus compañeros de clase, me parecen súper tiernas y divertidas, sobre todo las historias de los niños pequeños y cómo estas se van relacionando con todo el ambiente político del que va esta obra. Para que si no conocéis Spy Family, básicamente tenéis el anime, 3 temporadas, que también el anime es muy adorable, aunque es verdad que esta última temporada para mí que van demasiado rápido, pero lo entiendo porque el manga es así, está bien adaptado, entonces bueno, todo bien. Pues es básicamente un espía que tiene que hacer una familia falsa para su misión porque necesita tener una hija de la misma edad que el hijo de un político al que quiere llegar a contactar, pero que es muy difícil de contactar, y por lo tanto se busca un matrimonio falso con una mujer que él no sabe que es asesina, y como hija se coge a una niña del orfanato que él tampoco sabe, ni nadie sabe, que puede leer mentes. Entonces es muy divertido porque la niña está leyendo la mente de él sabiendo que es espía, por supuesto porque le lee la mente, y de la madre sabiendo que es asesina porque le lee la mente, mientras que los adultos no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Y también la niña pues lo interpreta con la mente de ella como niña. Entonces esto genera unas situaciones muy divertidas, la verdad. No os voy a decir mucho más de Spy Family, imagino que os suena al menos porque es una obra muy conocida, pero bueno, yo me lo sigo pasando muy bien actualmente siguiendo esta obra. Y además está viendo bastante progreso en el manga, entonces me tiene bastante intrigada y de qué va a pasar con estos personajes en el futuro próximo. Y ahora os voy a hablar de mis absolutos favoritos de manga de este año, que para mí están, pues los separamos porque están en su propio trono. Una obra, pues ya os he hablado de ella, pero os tengo que seguir mencionando Witch Hat Atelier. Este año me he leído el tomo 3, el tomo 4 y el tomo 5. Y hay estos dos. Quien haya llegado a este tomo sabe de quién estoy hablando, de qué estoy hablando y por qué estoy señalando a este personaje en concreto. Además de que, os digo, la historia sigue ganando fuerza. Es verdad que voy todavía muy por el principio, pero es que el world building de esta obra es una locura. El dibujo también es absolutamente impresionante, yo creo que ya solo con las portadas ya lo estáis viendo, pero es que además me gusta muchísimo que en estos tomos se indague un poquito más en estos personajes que acompañan a la protagonista, a las otras brujitas que van con ella, y conocer un poco más de sus sueños y de sus preocupaciones, sobre todo Riche. Madre mía, Riche,
cómo me has ganado y qué deseando estoy de que sigamos a ella y al personaje que sale aquí, que no voy a decir quién es por si acaso no la lleváis por el cuarto o quinto tomo. Tengo por ahí ya los 2 siguientes que estoy deseando leer, pero Witch Hat Atelier sigue siendo una de mis obras favoritas de este año y el manga que más recomiendo, sobre todo si os gusta el manga fantástico. Y ahora os tengo que hablar de mi mayor obsesión, que ha sido hace poco además, manga de este año, que ha sido algo completamente inesperado, que además surgió a raíz del vídeo que os hice de los animes de otoño. En los animes de otoño yo os mencioné que había habido uno que me había llamado la atención por dibujo, pero que no me había enterado muy bien de qué iba, que se llamaba Toilet Bound Hanako-kun, o como se ha traducido al español, El fantasma del baño Hanako. Bueno, pues estuve investigando y no sabía si verme el anime o no, pero la ilustración me llamaba mucho, porque de esta obra os voy a destacar ya la ilustración, la pedazo de ilustración, otro de los mangas mejor dibujados que he visto nunca, y además en las páginas a color tienen un estilo increíble. Entonces, bueno, me llamó la atención y empecé a leer el manga. Empecé a leer el manga y no paré. No sé si conocéis la obra Gaku en Alice. Bueno, pues si conocéis Gaku en Alice, para mí este es Gaku en Alice, pero bien, porque a mí Gaku en Alice, en fin, la vi en su época, hay muchas cosas que son muy polémicas, evidentemente ha envejecido muy mal la obra. Es verdad que me llamaba mucho el tema de la escuela de magia, los niños, su relación y tal, pero para mí había veces que perdía fuelle y que no acababa de ser tan interesante. Este, en cambio, para nada. Es un poco Gaku en Alice en el sentido de que son pues protagonistas muy jóvenes, son jóvenes adolescentes, más niños que joven adolescente, pero bueno, están ya en las primeras fases, digamos, de la adolescencia, y están en un colegio que no es que sea de magia, pero es un colegio que está lleno de seres supernaturales. Y esto la protagonista empieza a poder verlos a raíz de su encuentro con Hanako-san del Toilet, que es un fantasma que dicen que si lo llamas 3 veces te puede conseguir un deseo. Este fantasma acaba siendo Hanako-kun, que es un chico súper pícaro que empezará a ayudar a Nene, que es la protagonista, y que le hará ver que el colegio está lleno de seres supernaturales y que hay alguien que está intentando forzar las leyendas de estos seres supernaturales para que se descontrolen y que los seres acaben poniendo en peligro la vida de los estudiantes. Incluso no se sabe muy bien cuál es la motivación, pero la están liando parda, básicamente, hablando claro y rápido. A ellos dos se le añade un tercer personaje que es Kou, que hace de polo opuesto de Hanako, que es súper adorable, es de estos personajes que quieres que le vaya todo bien en la vida, que es súper enérgico, que quiere ayudar y que se hace muy amigo de ellos dos. Lo que es controversial porque él es exorcista y debería acabar realmente con Hanako porque es un fantasma, pero bueno, por cosas que mejor descubriréis en el manga si le dais una oportunidad, se hacen amigos y de verdad, lo que os tengo que destacar de este manga es que yo jamás había leído una obra de, a veces, terror, porque hay cosas que dan muy mal rollo en este manga y hay ilustraciones que dan un miedo que flipas, pero que esté rodeado de una atmósfera tan adorable. Es un dibujo muy kawaii, muy cute, que a veces es súper creepy. Y son historias que hacen mucha gracia, pero que a veces acaban muy mal. Y acaban mal de maneras muy tenebrosas y muy que te dejan un poco los pelos de punta. Entonces me parece que lo que más me gusta de esta obra y lo que lo hace muy adictiva es esta combinación tan increíble de supernatural tirando a horror, tirando a horror, a terror, con súper adorable y súper cute y con muchísimo humor. Si esto encima le sumamos que a mí los 3 protagonistas me encantan y los amo con locura y me parece súper graciosa su dinámica y además muy guay el cómo se apoyan los unos a los otros y el cómo se protegen y el cómo se van acompañando en esta historia. Si le sumamos además personajes secundarios que hacen también mucha gracia, pero que a veces, por mucho que te caigan bien, hacen cosas que van en contra de los protagonistas por el rol que tienen en la historia, que eso también me parece muy interesante. Todos los misterios, todo el lore, sobre todo hay muchísimo misterio rodeando la figura de Hanako, el fantasma, de por qué murió este niño, a quién mató este niño para haber sido maldito y convertido en fantasma. En fin, es una obra que para mí es increíble, yo me he hecho completamente fan, completamente adicta, voy ya al día, me la devoré y estoy deseando leer el anime, aunque creo que me voy a dejar un poco de espacio para poder disfrutarlo de nuevo más adelante, pero sí que me he hecho con algo que quiero enseñaros porque una de las razones
de las grandes razones por las que me gusta la obra, aparte de todo lo que le he dicho, es también que la ilustración me encanta. Yo estaba todo el rato leyendo y bebiendo las ilustraciones. El manga es de dos mujeres que tienen un seudónimo que es Adairo, y me he hecho por estos reyes con el artbook. Este además es el segundo artbook, así que tengo que buscar el primero, pero os voy a enseñar un poco las ilustraciones para que veáis de qué estoy hablando. En fin, os aviso ya de que voy a ser muy pesada con Hanako-kun, porque estoy ya intentando que todas mis amigas se leen la obra y yo necesito que más gente conozca esta obra. Y bueno, esto es todo lo que os quería compartir de mis mejores lecturas 2025 de cómic, de manga y de novela ilustrada. Decidme en comentarios si os ha llamado la atención alguna y sobre todo si tenéis alguna recomendación, pues me encantaría anotármelo en mi lista de pendientes. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el próximo vídeo.